las ciudades en Oriente, también vamos a ver el tema de las nuevas capitales. Es bastante material, va a ser muy interesante poder tener a través de ustedes con el chat una conversación. Siempre son bienvenidas las manos levantadas y las voces que quieran hacer preguntas o aportes durante la presentación, porque nos ilustra mucho lo que ustedes están percibiendo y lo que ustedes están queriendo aclarar o confrontar. Como ustedes vieron, pusimos un aviso precisamente sobre algo que tiene que ver con la presentación de hoy. Es que la Facultad de Arquitectura está organizando en el centro del Japón, el edificio que está precisamente en el campus de la universidad y que seguramente muchos de ustedes conocen, algunos de ustedes también son nuevos y posiblemente no lo han visitado físicamente. Es un edificio que está precisamente dentro de las selecciones de la Bienal de Arquitectura que se premia este año. Usualmente este profesor ha sido uno de los jurados de la Bienal de Arquitectura, entonces yo no les puedo contar todavía cuál es el premio final de la Bienal de Arquitectura. Es muy interesante que la facultad precisamente ha hecho esta circulación de esta invitación, puse yo en Psicoplus, para que todos ustedes puedan esta tarde por una parte, o mañana por otra parte, o el sábado por otra parte, asistir a unas conferencias que son la de mañana en la tarde, es del arquitecto, un arquitecto japonés, un profesor japonés que va a explicar algunos conceptos de la arquitectura japonesa importantes asociados con la modernidad. En alguna medida, lo que es muy interesante es que el Japón, que es un país muy antiguo, tiene también una tradición estética y técnica que tiene mucho que ver con la modernidad. Quiere decir que ellos han sido, entre comillas, modernos desde hace mucho tiempo, varios factores que ya analizaremos. Por otro lado, esta tarde hablará el arquitecto Álvaro Borges, que es uno de los diseñadores del edificio y es el director del desarrollo del campus de la Universidad de los Andes. O sea, es una persona que tiene que ver con los edificios que nosotros usamos. Es un arquitecto joven con muchos premios en arquitectura. Y por último, él hablará pues sobre el proceso de este proyecto, que es muy interesante, sin duda ninguna. Y por otra parte, tendremos también el sábado una exposición de fotografía japonesa. Efectivamente, el arte y la cultura japonesa y el arte y la cultura orientales son un tema que para nosotros los colombianos ha sido relativamente desconocido. Hemos estado muy desconectados de Oriente. Los Andes tiene el Instituto Confucio con China y tiene también ahora el centro del Japón, y esto muestra la necesidad de que los Andes y que nosotros como ciudadanos del siglo XXI estemos más conectados con el Oriente en todos los sentidos. Cuando en el año 1998 se celebraron los primeros 40 años de la Universidad de los Andes, el fundador de la Universidad, Mario Lacerna, hizo una conferencia en el sitio donde hoy en día está el edificio de Economía. Ahí quedaba el edificio de Ingeniería. Una conferencia al aire libre, y como que la pregunta para él fue: usted fundó la Universidad de los Andes en el año 48 con una cierta visión de universidad internacional, etcétera, con carreras técnicas, con créditos, mucho con el modelo norteamericano de universidad, etcétera, para modernizar a Colombia. ¿Cuál es la idea de lo que habría que hacer en las próximas décadas? ¿Hacia dónde tendría que mirar un país como Colombia y una universidad como los Andes? Mario Lacerna dijo que claramente uno de los temas, algunos de los temas nuevos, eran los temas que tienen que ver con la biología, con el medio ambiente, fundamentales, hacemos en la pandemia que estamos ahora viviendo. Porque otro tema fundamental era también esa responsabilidad social de los empresarios, en el sentido de que los empresarios tienen una responsabilidad no solamente de hacer sostenible su negocio, sino precisamente de crear unas redes de cohesión social y de impacto social cada vez más importantes en alguna medida, como los empresarios desde la antigüedad, como los Medicis o como los Rockefeller, etcétera, tienen una tarea de no solamente dar empleo y hacer precisamente producción y un servicio, sino efectivamente ir creando apoyo a una solidaridad, a una responsabilidad social creciente. Digamos, esa idea es muy importante. Y por último, Lacerna decía, es muy importante también pensar que hemos estado pensando solamente en Europa y en el Atlántico por siglos, porque ahora el espacio de relación mundial más importante es el área del Pacífico, es la cuenca del Pacífico, no solamente por la presencia de países como Australia o Indonesia, inmensos, importantísimos, sino por supuesto por la presencia de Oriente, empezando por Japón, por China, por Corea, etcétera, etcétera. Algunos de ustedes están haciendo trabajos sobre esto, hay alguien trabajando sobre Singapur. Entonces, vamos a hablar hoy sobre Oriente, muy corto, dedicar una sesión, un curso de ciudades a Oriente. Esto muestra simplemente que tenemos que avanzar en ese conocimiento y en esa socialización.
sé si alguno o alguna de ustedes haya estado alguna vez en Oriente o en la zona del Pacífico. Tuve la suerte de estar en el Japón como becario hace algunos años y por supuesto me causó un impacto extraordinario. También he estado en eventos académicos en Australia, que forma parte, pues, digamos, de ese mundo pacífico también complejo, tan importante que tenemos que integrar en una visión mundial. Entonces, invito a todos a que efectivamente se inscriban. Es voluntario que ustedes participen en esas conferencias de esta tarde con Borges o mañana con el arquitecto japonés, el sábado con las fotografías japonesas. Los que participen y hagan un ensayo de mínimo 2 páginas sobre esa visita o esas visitas, lo envíen entonces por Psycho-Applause en Word con reflexiones sobre eso mismo. Tienen derecho a ganar un bono sobre la nota final del curso, de manera que ojalá se entusiasmen a aprovechar en eso. Hoy vamos a hablar entonces de las ciudades en Oriente. En alguna medida lo que dije hace un momento tiene que ver con esa compleja situación de cómo es que yo puedo ser innovador, cómo es que algunos de los países orientales, precisamente Japón, Corea y China, son muy, muy innovadores. ¿Cómo es que se conecta la tradición y la innovación? Y cómo eso tiene que ver precisamente también con las ciudades. Ese es un gran tema. Entonces, efectivamente, en esta charla tenemos distintas, digamos, raíces o temáticas. Una de ellas es cómo la construcción japonesa, sus arquitecturas o de sus ciudades, tiene precisamente una raíz muy fuerte de tradición. Cómo efectivamente China es una especie de abuelita cultural, efectivamente, de países que son, llamémoslos, satélites originalmente como Corea o Japón. Como hay unas grandes ciudades en China como Pekín y otras, ahora las mencionaremos, que son esenciales en esa teoría e historia de las ciudades, precisamente cómo se ha dado esa transición o esa exportación de cultura, transformación de cultura desde los budistas hacia China y de China también y hacia el sudeste asiático y de China sobre Corea y Japón. Y como hay algunas de esas cosas que todavía se leen muy claramente, como gran parte de lo que estas ciudades y arquitecturas son, tienen que ver con esas mismas tradiciones chinas, digamos, o continentales de organización, de tradición, de estandarización. Es muy importante cómo trabajar a escala en ciudades muy grandes, en producciones muy grandes, significa una exigencia muy grande de disciplina. Hemos admirado siempre a Japón como un país de altísima disciplina. Efectivamente, en un momento determinado, en esa parte de la historia de estas ciudades hay una separación del mundo, un aislamiento, pero también hoy un aislamiento de la ciudad con relación a sus vecinos, o un aislamiento del emperador con relación a sus súbditos. Hay una intrusión de Occidente, hay varias intrusiones de Occidente en la historia de Japón, una de ellas es en el siglo XVI, con los portugueses, con los holandeses. Otra muy importante es la de los norteamericanos en el siglo XIX, qué impactos producen esas intrusiones. Digamos que efectivamente una intrusión muy importante es que en los años 80 y 90 en la China reciente, precisamente por los acuerdos entre Nixon y el gobierno chino, se consigue precisamente una apertura, una transformación económica dramática de la China moderna. Vamos a ver el caso de Tokio, que es una ciudad más grande del mundo hoy en día, más de 35 millones de habitantes, casi 40. Su área metropolitana con muchísimas lecciones sobre el problema histórico de su origen, su transformación y su modernización y los problemas actuales de sostenibilidad. Por último, vamos a ver algunos ejemplos de muchas otras ciudades orientales en distintas partes del continente que nos muestran distintos momentos de esas transformaciones de la ciudad histórica o de modificaciones de esas ciudades coloniales con la presencia de los europeos. Este libro de Frampton y Kudo precisamente es muy interesante para tener un gran profesor de la Facultad de Arquitectura de Columbia en Estados Unidos, donde nos muestra precisamente esa conexión entre la religión japonesa, el shintoísmo, religión más antigua que el budismo, una religión panteísta que adora, digamos, a Dios en la naturaleza, digamos como que Dios está, digamos, en las montañas, en los árboles. Efectivamente, como hay una relación muy fuerte entre la forma como los japoneses tejen, la forma como los japoneses construyen y la forma como son las creencias. Digamos, algo que impresiona al Japón es que en temporadas, por ejemplo, en diciembre, enero, en invierno, los árboles los visten, los cubren con unas cortezas. Digamos, es una cosa, digamos, enternecedora ver que un árbol es considerado como un ser vivo, literalmente. En muchos templos budistas y en muchas épocas del año se ven cómo se cuelgan cosas, digamos, sobre los árboles, así como nosotros tenemos los árboles de Navidad con objetos que colgamos. Ellos adornan literalmente o ponen objetos. Digamos, hay una relación particularmente interesante y muy curiosa
una naturaleza efectivamente distinta de la relación de dominación que tenemos los occidentales. En la Biblia se decía que el hombre estaba en la creación como una especie de maestro de la creación para controlarla. En alguna medida, eso ha sido interpretado a veces de una forma exagerada, permitiéndonos que queramos explotar oro en el páramo de Santurbán. Digamos que, al contrario, en una cultura como la japonesa, hay un cuidado de la naturaleza extraordinario. Y entonces eso significa pues unos niveles de conciencia y de prudencia muy distintos. La arquitectura japonesa se origina también, como aquí vemos en estas imágenes, en construcciones en madera muy sencillas, unos prototipos. Hay una historia paralela sería la de la arquitectura griega, que empieza también en madera. Efectivamente, un tiempo después, sobre todo en los siglos VIII, IX, la era de Cristo, llega la arquitectura continental con mucho más sofisticación técnica para poder hacer esos techos curvos. Precisamente hay una necesidad de tener unas carpinterías muy sofisticadas. Efectivamente, los edificios se vuelven más y más grandes porque son edificios religiosos o de conventos y más complejos. Esa situación de la complejidad técnica de la arquitectura no es un accidente, no es una anécdota. Ustedes ven realmente la cantidad de elementos que están encajados en esas especies de legos que forman esas bases de esos tejados. Vemos que lo que es interesante entonces es que efectivamente Japón siempre tiene el mundo chino antecedente. Digamos que esas ciudades chinas, Shanghái, tenían algunas características que se van a repetir en muchas otras ciudades chinas y también japonesas, como que son ciudades dentro de las ciudades. Hay una ciudad imperial metida dentro de una ciudad que es una ciudad más grande. El Palacio Imperial queda como separado y vecino de la ciudad general. La ciudad tiene varios mercados, la ciudad tiene murallas, la ciudad tiene muchas puertas, la ciudad tiene jardines. Y efectivamente es una ciudad enormemente ordenada. Digamos, claramente es una ciudad planeada por unos arquitectos o por unos políticos, o en todo caso con un control muy grande. La comunidad china pues tiene nada menos que 7.000 kilómetros de muralla, cual se conserva el 30%. La muralla china efectivamente protegía a China de las invasiones. Ustedes ven entonces aquí los distintos trayectos de murallas que hay. No es una, son muchísimas murallas chinas en ese gran territorio que efectivamente muestra esa dificultad de crear precisamente una barrera contra los invasores del norte y la necesidad de crear efectivamente un imperio más estable en ese sentido. Pero esas ciudades chinas entonces tienen inmensas crónicas e inmensas experiencias urbanas y políticas. Marco Polo, el gran viajero, describe como una ciudad del cielo con calles de 30 metros de anchura, pensemos en la avenida Caracas, formaba 10 plazas de mercado cuadradas, que tenía calles pavimentadas, que tenía coches de caballos, pensemos Transmilenio, con 6 asientos, tenía red de canales para agua y para navegación, que tenía casas de palacios rodeadas de jardines, que tenía cuerpos de bomberos. Miren, pensemos, esa es una ciudad que no la había en Occidente en la Edad Media. Efectivamente hay unas grandes salas de fiestas, unos lagos ornamentales, hay 12.000 puentes, la ciudad hay muchos más puentes que Venecia. Es una gran comerciante de las especias, la pimienta, que es la gran riqueza de Oriente, y efectivamente sigue siendo la mayor ciudad del mundo durante muchos siglos. Efectivamente es una abuelita de la actual e importantísima Shanghái. Ese gran canal del cual hemos hablado precisamente es un canal de 1.700 kilómetros de largo, también es una obra inmensa, pensemos casi que iría desde Nariño hasta La Guajira. Efectivamente, ese gran canal sirvió para que la ingeniería china precisamente controlara las inundaciones, pudiera hacer distritos de riego y pudiera hacer comunicaciones y fundar a lo largo del canal incluso ciudades como Suzhou, que son necias. Precisamente Suzhou es una ciudad que está nueva, es una ciudad a lo largo del río que tiene estos mapas que son hechos grabados en piedra. Esto es el AutoCAD o la comercial papelera, la China de la antigüedad. Aquí están los planos de la ciudad, aquí está todo el trazado de la ciudad con todo ese detalle. En todo caso, lo interesante de Suzhou efectivamente es esa existencia en muchas otras Venecias fuera de nuestra Venecia occidental. Precisamente cuando llega Marco Polo a la actual Pekín, se llamaba Cambelik, había hecho Kublai Khan, otro emperador mongol, también tenía 22 kilómetros de murallas, las calles eran anchas y rectas, el trazado general de la ciudad era cuadrados dentro de cuadrados, y había ciudades dentro de las ciudades, digamos, en la ciudad imperial con murallas de 7 kilómetros, la ciudad prohibida con murallas de 3 kilómetros. Efectivamente, entonces esa ciudad muestra mucho lo que es el problema, llamémoslo práctico, del control de la ciudad. Digamos que en qué medida lo que nosotros vimos con las ciudades medievales de Occidente precisamente muestra que las murallas y las zonas centrales de las zonas medievales se vuelven muy hacinadas y obsoletas y hay que irlas abriendo.
Pero en el caso de Beijing, todavía la ciudad contemporánea sigue teniendo una ciudad prohibida, la ciudad donde está el Palacio Imperial, porque pues esa es la herencia de esa estructura social y política que tienen precisamente de la antigüedad. Evidentemente, había unos grandes espacios dedicados a algunos grandes templos, esos se vuelven parques muy importantes o hitos urbanos y después espacio público en términos contemporáneos. Efectivamente, unas zonas intermedias, llamémoslas, donde hay lo que llamaríamos arrabales o barrios, digamos, de la gente más común. En todo caso, la ciudad estaba llena de cosas como un gran tráfico de carros de seda, precisamente la ciudad era una gran transformadora de textiles de seda, una gran importadora y exportadora de objetos de todo el mundo, con un sistema de control. Habría lo que es patrullas de vigilancia y control. La ciudad grande tiene unos problemas muy importantes de control, costumbres de una humanidad. Se había construido un observatorio. Pensemos que en Bogotá se construyó un observatorio en 1803, en París un observatorio en 1670, porque esto era una cosa mucho más antigua, empezada precisamente por el interés de los emperadores chinos en los calendarios. Entonces esa gran ciudad es una ciudad, hacemos en Versalles, lo que ustedes vieron hace un tiempo, alguien está trabajando sobre Versalles, el gran orden que hay alrededor de esa voluntad imperial de crear un palacio que es como el corazón de la idea de ciudad, y alrededor de eso una ciudad mucho más grande que está aquí descrita pues, en estas distintas imágenes. Entonces, efectivamente, hay un poder muy, muy fuerte, que significa que hay una burocracia muy organizada, que hay unos escribas, que hay unos contadores, que hay unos recaudadores de impuestos, que hay unos planificadores, que hay unos arquitectos, que hay una administración pública muy organizada. Es imposible manejar un imperio sin una gran administración. Confucio, precisamente filósofo y educador, plantea precisamente cómo la cultura china se tiene que basar en una gran ética del trabajo y efectivamente en unos exámenes de Estado de los funcionarios públicos, efectivamente en la creación de una administración pública ramificada con especialistas que son capaces de administrar todos esos aspectos. Digamos, por eso Beijing alcanzó a tener 1 millón de habitantes desde el siglo XV, pensemos ya como la Roma del siglo I, y siguió siendo la ciudad más poblada hasta principios del siglo XIX, digamos, cuando ya la pasaron, digamos, Londres y París. Y efectivamente hemos visto que esos grandes viajeros, Marco Polo pues era veneciano, Batuta era alguien de Marruecos, de origen musulmán, hicieron unos viajes extraordinarios que nos dan las crónicas precisamente de las rutas de la seda marítimas o terrestres, pero también la riqueza de las distintas ciudades comerciales del Pacífico, también del Índico y de Asia Central, efectivamente de la importancia de esas sociedades y ciudades de este mundo oriental. Entonces, efectivamente vamos a ver cómo es que China actúa sobre Japón. Cuando se visita Japón, pues uno empieza por Tokio, es una ciudad, entre comillas, mezcla de viejo y nuevo. Aguas arriba va subiendo a Kioto, que es una capital imperial, que fue capital imperial muchos siglos antes de que lo sea Tokio. Tokio lo es desde el siglo XIX. Y antes de que fuera Kioto la capital era una ciudad mucho más pequeña. Se salvó precisamente de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y es un verdadero tesoro. Los siervos caminan por las calles de Nara, es una ciudad en madera, llena de esas pagodas. Las pagodas, ustedes recuerdan, simbolizan esa progresión del alma o del espíritu en el mejoramiento espiritual que el budismo plantea precisamente gradualmente. Entonces, es una ciudad maravillosa que tiene efectivamente esa decisión política de los emperadores de que la religión oficial fuera el budismo, efectivamente de origen continental. El budismo no es chino, el budismo llega de Nepal, efectivamente, y había que promover el culto del budismo. Lo que pasó con el siglo XVI de los españoles en América, había que promover el catolicismo con muchísimos santuarios y con muchísimos templos. Digamos, entonces llega precisamente a Kioto y a Nara el urbanismo chino. Kioto precisamente, como ustedes ven, tiene nada menos que 11 siglos de condición de capital. Es una ciudad absolutamente bella. Esta es una foto de la maqueta de Kioto. Es una ciudad sobre un terreno plano que es muy raro en Japón, es un tesoro. Efectivamente, con una gran cantidad de espacio abierto, con una gran distancia entre las edificaciones, cosa que es muy sabia para teniendo edificaciones en madera que no se quemen fácilmente unas otras. En contraste, Tokio en el siglo XX se quemó varias veces antes, en otros siglos anteriores, tener muy concentrada la vivienda de madera de unos vecinos al lado de otros, como le pasó a la Londres del siglo XVI. Entonces, Kioto efectivamente es una ciudad maravillosa en el sentido de su gran orden, porque hay precisamente muchísimos templos importantes. Efectivamente, eso sigue, como ustedes ven acá, ese esquema urbanístico de Shanghái, que es una ciudad
que lo vemos hecha en los mismos tipos de esquemas. Quiere decir, hay una planta general cuadrada, hay unas calles que se intersectan en ángulos rectos, hay una ciudad del palacio o ciudad del gran edificio imperial, hay unas puertas, hay unos jardines, hay unos mercados, hay efectivamente entonces una situación de grandes avenidas, digamos, esto es mucho más avanzado, pensemos, el urbanismo que había en Europa en ese mismo momento, en la Edad Media. Es interesante entonces que hay unos barrios en la ciudad japonesa donde hay un castillo, donde hay un príncipe, efectivamente hay unos barrios donde hay samuráis, que son los guerreros, que son estas clases de militares que prestan servicios para controlar a la gente. Hay barrios de artesanos. En todo caso, lo que aquí se ve efectivamente es que hay una diferenciación social, entonces, por ejemplo, de barrios de artesanos con lotes muy chiquitos, que siguen siendo una característica de la ciudad japonesa tradicional actual, muy, muy densa, ciudad muy bajita, pero muy, muy densa, muy apretada, con lotes muy chiquitos. Y algo interesantísimo que se dice aquí en esta diapositiva es que ellos que habían creado desde la antigüedad la vez pasada preguntamos por las UPZ o por las unidades de planeamiento zonal, las localidades en una ciudad como Bogotá, por los barrios. Esa unidad de barrio es muy importante para la planificación y ese tipo de barrio sigue siendo un esquema que se usa todavía en el urbanismo contemporáneo japonés. En todo caso, es muy interesante que los templos, cuando ustedes van a Tokio, se sorprenden que no hay casi espacio público, es agobiador, uno se siente con una falta de verde notable, pero de vez en cuando encuentra un templo que está metido al lado de un cementerio y al lado de un parque, y es porque los parques pues no se tocan en el desarrollo urbano, o mejor dicho, los cementerios budistas, en ellos pues hay árboles y entonces la gente usa eso literalmente como parque y entonces es una especie de pulmón, sin que haya habido una política de parque público como el Central Park. De todas maneras, estos sitios donde están los santuarios pues son unos parques en un sentido práctico muy, muy importante. Por supuesto, los samuráis eran muy importantes en la política y la historia porque tenían un control de apoyar a los príncipes y entonces los samuráis tienen unos barrios residenciales separados donde no había sino casas. Las casas de los samuráis de todas maneras es como si fuera la vivienda de los militares, estaba estandarizado. Lo que es interesante entonces es que cuando llegan los occidentales en 1841, digamos que llegan a esa ciudad, digamos que no hay tiempo de cambiarla y por eso en gran medida las ciudades japonesas que conocemos hoy pues son las mismas que había antes del siglo XIX. Entonces tenemos una cultura de carpinteros, la madera es el material tradicional y entonces hay una cantidad de tradiciones que nos muestran cómo esa cultura de la carpintería significa unos gremios donde hay pupilos y hay aprendices y hay unas herramientas especializadas, hay una estandarización, una modulación extraordinaria de los muebles, los espacios, de cómo es que se aprovecha. Este es un espacio, por ejemplo, para poner algo debajo de una escalera o cómo los muebles se acomodan aprovechando el espacio. Digamos, hay una lógica. Esto literalmente, este mueble es un mueble premoderno. Tiene que ver con la conferencia que ustedes van a oír. En todo caso, los japoneses tienen entonces un dominio extraordinario de la madera. Hoy en día hay que decir que el Japón importa el grueso de la madera para conservar sus bosques y efectivamente entonces tienen una extraordinario cuidado. Por ejemplo, estas formas de tomar las medidas de las maderas del siglo XVI. Pensemos, existían normas nacionales en Japón que establecían que no se podía usar la madera en cualquier forma, sino que había que usar maderas de tamaños estandarizados. Para un país con esos sismos, esta forma como que une esta columna con huecos de madera y con encajes sin piezas metálicas, sin concreto, sin acero, digamos, es extraordinario porque muestra precisamente la inteligencia de saber construir con un solo material, literalmente con la cabeza, con herramientas, con muy buenas técnicas. Digamos, evidentemente esto hoy en día se ha robotizado, pero digamos la tradición japonesa es trabajar muy bien a fondo con la madera y lógicamente conseguir unas estructuras que bailen, que se muevan, que disipen energía frente a los sismos en esa forma apropiada. Entonces la forma como ellos hacen las uniones pues es absolutamente sabia. La carpintería japonesa entonces muestra pues una gran profundidad. Lo mismo pasa pues con todos esos tejidos. Pensemos en la forma como en el Japón se aprovechan los materiales naturales. Entonces efectivamente los budistas traen esa nueva silueta. Los edificios tienen que ser más altos porque las pagodas tienen que ser altas, pero eso es un desafío a los sismos terribles de la zona. En todo caso, los budistas se organizan como unas grandes compañías constructoras, como unas grandes escuelas de arquitectura. En todo caso, los precedentes chinos van a ser muy importantes para precisamente saber cómo organizar esa construcción alrededor de esos principios de organizarse. Digamos que estas imágenes sobre China lo que muestran es que en China efectivamente se construían tantos edificios que existía un Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional
del siglo XVI, los edificios públicos estaban estandarizados. Es como si el Ministerio de Educación en Colombia no puede improvisar cada colegio, cada escuela, no tiene que tener unos manuales generales. Digamos que todos estos textos que están acá, todos estos manuales muestran efectivamente, así como pasó con Vitruvio en Roma, efectivamente, y como pasó también en la India con otros tratados antiguos de arquitectura que muestran esa sistematización, en la arquitectura china, como abuelita de la arquitectura japonesa, pues hay efectivamente una forma, como en los tratados de arquitectura se habla de qué es construir, cuáles son los elementos de la construcción, cómo es que las cosas se arman, cómo es que hay un mecanismo. Ustedes ven aquí entonces precisamente esa variedad de edificios públicos, ese catálogo de edificios públicos que hacen en China de los siglos, de muchísimos siglos, que muestra precisamente esa necesidad de planear y organizar a grandísima escala el país. Vemos precisamente la tipificación también de los tamaños de las maderas en un mundo como el chino. Y aquí vemos precisamente el organigrama donde está el emperador, donde está el ministro de Obras Públicas, donde hay distintos ministerios, donde están las obras, la gente que proyecta y diseña obras, los mandarines que dirigen obras, los mandarines que hacen supervisiones o interventorías, los archivos de los proyectos de la capital, los archivos en obra, las oficinas de cálculo de presupuestos, etc. Lo que vemos efectivamente es una organización extraordinaria. No existía algo equivalente cuando en Occidente. Pensemos que Luis XIV, cuando hizo Versalles, precisamente tuvo que hacer eso. Luis XIV tuvo que crear tanta construcción en Francia, canales, caminos, carreteras, edificios, palacios. Tocó crear precisamente un tema. Alguien levantó la mano y quiere hacer la pregunta para que lo escuchemos. No, sí, Hernando, en estos momentos no hay ninguna mano levantada. En Pocket levantaron la mano, pero bueno, no hay una mano levantada. María Paula Suárez. Paula. Sí, María Paula, si quieres. Profe, qué pena, es que estoy intentando cambiar mi nombre, qué pena. Dale, no te preocupes. Gracias. Bueno, en todo caso, lo que estamos viendo es que hay un mundo muy inteligente en términos de la arquitectura y de la construcción. Precisamente, aquí se menciona, por ejemplo, el caso de una compañía, Kabushiki Eisha Kongogumi, fundada en el año 578, compañía de construcción. Funcionó hasta el siglo XX, o sea, absolutamente impresionante. Los estudiantes de administración, que algunos de ellos están en nuestro curso, saben cómo entre las empresas familiares, o una de las preguntas generales de los historiadores de las empresas, de la famosa Business History, historia de los negocios, es cómo se crea un negocio, cómo sobrevive un negocio y cómo se extiende en el tiempo. Y cómo es de raro que un negocio se extienda por un tiempo muy largo. En el Japón se han extendido, Mitsubishi es muy antiguo, tiene varios siglos. Había compañías de construcción entonces desde el año 578, algo absolutamente sorprendente, no está contándose en este caso. 40 generaciones en una compañía. Eso muestra la importancia de la tradición en la cultura japonesa y por supuesto en la cultura oriental. Cuando vemos los sismos, cuando vemos este edificio, que es un edificio de madera, este es una pagoda, precisamente vemos que esta pagoda tiene estos distintos techos o tejados que muestran los distintos etapas de elevación del alma, como dijimos, hacia la perfección. Efectivamente, todo esto es en madera y son como cuadrados. Aquí lo vemos en corte, pero si lo viéramos en planta, estas cubiertas son cuadradas. Aquí hay una especie de falsa columna en madera que no llega al piso, digamos, es una columna que está soportada de esta parte alta, eso como una especie de péndulo invertido. Y cuando hay un sismo lateral con unas fuerzas horizontales, como las que se está mostrando con el mouse, entonces el edificio se va a mover hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces esta columna va a vibrar precisamente como contrapeso en la dirección opuesta y va a operar como una especie de estructura inteligente. Fíjense ustedes, esto es del siglo VII, que va a evitar que esta pagoda se caiga. Esta pagoda es del siglo VII, está hecha en madera, ha resistido cacas de palomas, ha resistido rayos, ha resistido comejenes, ha resistido incendios. Impresionante que un edificio sin computadores, sin tornillos, sin acero, esté en ese perfecto estado de conservación. Eso muestra pues la inteligencia de esa construcción. Entonces el jardín japonés, el jardín chino, pues es un jardín muy importante en los palacios, en los templos y también en las casas. Efectivamente lo que tenemos es una clase de artesanos que actúa enormemente ordenada en todo ese mundo. Los samuráis tienen a unos jefes que son esos príncipes guerreros
los siglos XVI, XVII, que hacen unas grandes guerras civiles en el Japón, esos grandes castillos que todavía se conocen. En todo caso, lo que nosotros vemos como arquitectos, admirando que los japoneses usan esta modulación, digamos, si vemos la parte en elevación o en planta, estos pisos del mundo japonés, ellos tienen una cosa que se llama el tatami. Entonces, ¿qué es el tatami? ¿Qué importancia tiene? ¿Para qué se usa el tatami? ¿Qué significado, qué impacto cultural y técnico tiene el tatami? Bueno, efectivamente el tatami es una de esas expresiones interesantes de racionalidad modernas. Va a ser muy importante para los que vayan a las conferencias del centro del Japón, que espero que las aprovechen muy bien. Efectivamente, entonces, hay una transformación muy importante, esa, digamos, una racionalización de la arquitectura, de la construcción notables. Esto que estamos viendo acá precisamente son los esquemas de esos grandes palacios. Aquí están precisamente las casas de los samuráis, las distintas casas estandarizadas, y dijimos que es muy interesante. El samurái era un personaje importante en la vida japonesa porque pues, efectivamente ponía orden. Efectivamente era una clase muy poderosa, digamos que en
tenía efectivamente un reconocimiento social muy importante. Los códigos samurái son importantísimos, la estética samurái, la mentalidad samurái. Las casas estaban estandarizadas, es algo notable en esa historia. Al llegar los europeos, precisamente, antes de los europeos, los norteamericanos en 1841, crean efectivamente la necesidad de tener nuevos edificios y nuevos barrios. Ese Comodoro Perry, el marino norteamericano que obliga al Japón a comerciar con el Japón en 1841, precisamente aquí están retratados esos marinos, implican que Japón tiene que adoptar industrias modernas, que no tenían, digamos, literalmente fábricas. Tiene que entrar súbitamente a la revolución industrial, un brinco absolutamente dramático. Efectivamente tiene que tener, por ejemplo, siderúrgicas, tiene que tener efectivamente unas arquitecturas para sus funcionarios o para sus parlamentarios o para sus príncipes distintas de las tradicionales. Tienen que empezar a adoptar unas arquitecturas foráneas. Obviamente produce un choque cultural muy importante. Tiene que tener edificios de varios pisos. Hay arquitectos franceses, arquitectos prusianos, arquitectos ingleses enseñando arquitectura y construyendo. Y tiene que empezarse a planear entonces el centro de Tokio precisamente como una ciudad donde hay que tener modernización. Digamos, se tiene que hacer el puerto de Yokohama, un puerto efectivamente moderno, para precisamente tener un país en exporte. Entonces, vamos a ver a lo largo de las siguientes diapositivas algunos elementos de la evolución de Tokio, precisamente cómo pasa de ser una zona donde hay un castillo central, el castillo de Edo, se establece precisamente unos gobernantes allí en los Tokugawa, entonces se empieza a transformar la ciudad. La ciudad, como dijimos hace un rato, tiene muchas veces incendios. Este incendio es un poquito anterior al de 1666 de Londres, mucho más víctimas que el de Londres, con un impacto enorme, efectivamente, por el hecho de que la ciudad es toda de madera. En 1844, después de que los norteamericanos la visitan a la ciudad, precisamente aquí está el puerto de Yokohama, la ciudad es muy, muy extensa, muy apretada y con muy baja densidad, con muy, muy baja altura, con mucha densidad. Precisamente aquí está la zona del Palacio Imperial, está en la zona central de la ciudad. En todo caso, lo que es interesante es que nuevamente en el siglo XIX hay otra vez un incendio en la zona central muy grande, que daña 95 hectáreas y permite planear una zona central de la ciudad en ladrillo, que es precisamente la zona de la calle Ginza. Se planean entonces calles a la europea adoquinadas en ladrillo. Pensemos que Tokio en la segunda mitad del siglo XIX acomete lo mismo que otras ciudades del mundo, que hemos visto en la revolución industrial, teniendo alumbrados de gas primero, de eléctricos después, teniendo almacenes, pensemos teniendo grupos de periódicos, teniendo comercio, zonas comerciales, teniendo almacenes mayoristas, teniendo bancos, compañías de seguros, barrios de negocios. Digamos, claramente es una ciudad capitalista después de haber sido un país donde pues no se conocían esos modelos mensuales y operativos. Hay que planear el puerto, hay que tener jardines zoológicos, hay que tener edificios gubernamentales, todas esas cosas que implican que se quiera hacer una ciudad distinta. Un arquitecto alemán le encargan hacer una propuesta al estilo de Haussmann, hacer unas grandes avenidas, como estamos viendo acá. Efectivamente eso se plantea, pero no se construye, digamos, realmente son muy nerviosos, muy tradicionalistas los japoneses. Al final del siglo XIX se habla de la mejora masiva de calles, de ríos, de canales, de ferrocarriles elevados, de parques, de mercados, de cementerios. Como se creía en ese momento que la planeación urbana era literalmente hacer obras públicas de infraestructura. Hoy sabemos que no es lo mismo exactamente. Tienen que ver, pero no es lo único. En todo caso, lo que pasa es que ya hay cada vez más inmigrantes que llegan a trabajar a la ciudad, campesinos marginales, y efectivamente hay muchos tugurios, y esos tugurios tienen muchos hacinamientos, y hay mucha vulnerabilidad, y hay muchas epidemias, y mucha especulación con el precio del suelo urbano y suburbano. Tokio se ha caracterizado siempre por ser la ciudad del suelo más caro del mundo. Aquí vemos un mapa hecho por viajeros alemanes a final del siglo XIX, y en todo caso lo que se tiene claramente es que los más ricos se van a vivir en Chicago en el siglo XIX a suburbios con jardines, con unas especies de idea de ciudad jardín. Efectivamente se van creando entonces edificios que van modernizando la ciudad para darle un estilo, digamos, europeo. Vemos que lo que va pasando también es que crece el Estado japonés. Japón se vuelve un país muy poderoso en términos comerciales y se vuelve muy importante militarmente, empieza sus guerras con Rusia y con China. Y efectivamente entonces se va creando una gran burocracia en el país y en la ciudad que tiene sus alojamientos y se va adoptando entonces una modernización del Estado que va copiando modelos jurídicos, modelos técnicos, por ejemplo, modelos de urbanismo de las ciudades alemanas. En todo caso, aquí vemos lo que pasa, por ejemplo, en la movilización, en la movilidad.
de los palanquines en que a la persona la llevan literalmente en una litera, hasta los rickshaw, que son esos carritos donde hay alguien que jala a alguien que está sentado en una especie de carrito de dos ruedas, a los buses con caballos, a los ferrocarriles, a los tranvías de caballos, a los tranvías eléctricos, a los metro. Y efectivamente, digamos, en una ciudad con esa multitud de gente, con esa población, va a ser muy dependiente de esa gran transformación de esos medios. Entonces, esa situación de guerra del país se vuelve una situación que influye mucho en la estructura de la ciudad. Hay que crear muchas fábricas alrededor de la ciudad. Eso crea muchos problemas sociales y prácticos. Pero se viene un gran terremoto en el año 23, ya van a ser 200, van a ser 100 años. Ese terremoto que causa un gran desastre. La ciudad ya era muy, muy grande, se había modernizado en gran parte, pero aquí vemos precisamente cómo arde con una gran facilidad, cómo precisamente parte de lo que 100.000 personas muertas, es una cosa absolutamente gigantesca. 88 incendios. Esto significó también que había redes de gas, también que produjeron la propagación adicional de los incendios. En todo caso, lo que pasó en gran parte es que hubo mucha interpretación de que esto había, digamos, anarquismo o terrorismo, sobre todo que había la mano negra o la mano, los coreanos eran como los venezolanos actualmente en Colombia, como unos inmigrantes, digamos, forzados por la situación de guerra en Corea y que vivían en una condición muy pobre en Japón, que eran muy maltratados en Japón. En todo caso, lo que es interesante es que ese 1 de septiembre ocurrió ese terremoto de incendio, pues todavía es el Día Nacional de Prevención de Desastres y que el país completo es un país extraordinariamente consciente sobre cómo manejar esa situación de los desastres. En todo caso, lo interesante es que los desastres han hecho una enseñanza enorme sobre la ciudad japonesa en general, que efectivamente pues eso significa que esa acomodación a esos tsunamis, a esos tifones y a esos terremotos, pues significa unos cambios muy importantes. Entonces, la ciudad ha tenido progresivamente distintos, digamos, estatutos de cómo planificarse. Y digamos que es interesante que en este caso, por ejemplo, lo que se menciona el edificio Marinochi, abajo en la diapositiva, en los años 20. El edificio era muy, muy moderno, tenía sanitarios de fluxómetro, quiere decir como los del Mario Lacerna, súper avanzados. La ciudad no estaba conectada a sus alcantarillas, entonces era absurdo que el edificio era avanzado, pero la ciudad no era avanzada. Eso es algo notable todavía. Cuando este profesor estuvo en Tokio, estudiante, me impresionaba mucho que eh, la ciudad no tenía alcantarillado. ¿Cómo es posible que una ciudad funcione sin alcantarillado? 4 minutos. ¿Cómo hace una ciudad para funcionar sin alcantarillado? Una ciudad de 40 millones de habitantes.
Bueno, efectivamente es una cosa extraordinaria que un área tan extensa como la la área metropolitana de Tokio tenga un sistema de alcantarillado como una ciudad privada del mundo romano. Y seguramente ustedes habrán contestado varias ideas y varias cosas que han encontrado de cómo es que eso puede funcionar en una ciudad contemporánea. En eso nos muestra precisamente cómo somos de herederos, en el fondo, fuertes herederos del Imperio Romano. Esta es la imagen precisamente de Tokio resultante de ese incendio. Se salvaron los edificios que estaban hechos en ladrillo o en concreto, por ejemplo, el Hotel Imperial hecho por el comodo Frank Lloyd Wright. Digamos, y eso permitió efectivamente ver que eso era muy importante. Sin embargo, el Tokio contemporáneo sigue teniendo una proporción inmensa de vivienda en madera. En todo caso, Tokio sigue creciendo. Ustedes ven aquí esta gráfica extraordinaria sobre el área central metropolitana y la forma como en la Segunda Guerra Mundial en el año 45 cayó dramáticamente la población de 7 millones a 3 millones con los bombardeos y misericordias de los norteamericanos. La forma como creció rapidísimamente en la posguerra, precisamente Tokio en los años 50 y 60, hasta llegar precisamente a una situación donde aquí lo estamos viendo, como ese territorio vecino de la bahía de Tokio, aquí, que es muy pequeño en el siglo XIX, precisamente se va convirtiendo en una especie de gran pulpo que rodea toda la bahía de Tokio y efectivamente cubre un área metropolitana absolutamente inmensa, con unos grandes problemas precisamente de anillos, de comunicaciones, de metros, de vías. Es paradójico, Japón tiene uno de los mejores carros del mundo, pero no hay forma donde circular en carros porque, digamos, los automóviles no tienen autopistas, no hay casi espacio para circular. Cuando veíamos el tema del metro, por ejemplo, en Londres hace unos días, veíamos esas redes de metro, pensemos la congestión en metro. Cuando ustedes montan en el metro de Tokio hay unos empujadores, personas que tienen que presionar a las otras personas para que queden dentro de los vagones, es uno de los oficios, y la gente se deja empujar, digamos que hay una gran combinación de metro con trenes de cercanías y con buses, y sobre todo con bicicletas y también con efectivamente una red enorme de barrios donde efectivamente la estación de metro es un centro comercial, es algo notable en esa organización social. Precisamente en los años 1960, pensando que ya estaba agobiado el espacio sobre el espacio plano de Japón, para poder construir Tokio, que había que construir sobre el mar. Y de hecho, una ciudad como Singapur, como lo hemos visto, o una ciudad como Hong Kong, ciudades precisamente japonesas como Kobe, el aeropuerto Kansai en Kobe es un aeropuerto hecho en una isla artificial. Los metabolistas japoneses fueron un grupo de arquitectos vanguardistas que, copiándose de lo que hacía Archigram, que era un grupo de vanguardistas ingleses, en los años 60 pensaban en arquitecturas del futuro. Cómo construir sobre la vía de Tokio estas cosas que están vistas aquí a la derecha, que son unas especies de grandes estructuras, megaestructuras, unas ciudades del futuro, unos grandes sistemas estructurales apoyados sobre el mar, sobre pilotes, con grandes ascensores, con grandes escaleras mecánicas, grandes sistemas de servicios que permiten efectivamente crecer en una especie de megaciudad, una especie de gran pirámide tridimensional donde hay efectivamente eso. Digamos, posiblemente en el futuro, como estamos viendo en estos esquemas, vayamos a tener efectivamente, no solamente en el Japón, sino en muchas otras partes del mundo, este tipo de aprovechamientos espaciales con un tipo de ciudad completamente distinta. En primer lugar, una ciudad que no está sobre la Tierra. En segundo lugar, una ciudad que depende muchísimo de su infraestructura técnica, porque si algo falla en la infraestructura técnica, pues la devuelve muy vulnerable. En tercer lugar, es una especie de sistema celular o un sistema de expansión progresivo que debe permitir que esa ciudad crezca, porque el problema de la ciudad no es solamente plantarla, sino permitir cómo ella efectivamente va a crecer. Entonces hay muchos esquemas, uno los llamaría utópicos o los llamaría visionarios, precisamente futuristas, donde la bahía de Tokio se llena precisamente de elementos que permiten ocupar esa ciudad. Precisamente Kurokawa es uno de esos grandes arquitectos que plantean esa ciudad hélice, que es ciudad que crece como en edificios que se van entorchando. Y ustedes ven que entonces los sistemas técnicos se modifican fundamentalmente. Para este año 2020 se planeaba en Tokio los Juegos Paralímpicos con la idea de ciudad inteligente. Los japoneses quisieron hacer los Olímpicos este año, pero todo el mundo se opuso por obvias razones con la pandemia. Se harán el año entrante. Pero es interesante en todo caso que después de la destrucción de la Segunda Guerra, Tokio en todo caso hizo unos primeros Juegos Olímpicos en los años 65. Fue violenta la burbuja inmobiliaria que se dio en los años 80, pero sobre todo en los 90, en una zona como la calle Ginza, precisamente donde está el comercio principal. El valor del suelo es, el valor del terreno es el 50% del valor del inmueble. Eso es extraordinariamente caro comparado con lo que pasa en la inmobiliaria en el mundo, donde usualmente el valor de un lote
para que un proyecto sea viable tiene que estar entre el 10 y el 20% del valor del inmueble. Pero en Japón eso ya ha llegado pues al 50%. En todo caso, casi nadie podía utilizar automóviles en Japón, como es evidente. Evidentemente, en todo caso, lo que tenemos es un hábitat muy interesante y muy curioso, en buena parte de lo que vamos a ver precisamente en la presentación de los arquitectos japoneses, es esa manera como Japón venía con un hábitat de, digamos, de pequeña escala o de pequeña construcción. Sin embargo, es un país donde hay rascacielos, donde hay unas grandísimas densidades. Es muy impactante lo que pasó en Fukushima. Ustedes recuerdan hace pocos años, con ese terremoto y ese maremoto, con ese tsunami, la forma como prácticamente en 48 horas los japoneses reconstruyeron las autopistas y pusieron a funcionar otra vez el país con una resiliencia absolutamente extraordinaria. Entonces, vamos a hablar de una forma muy general de otra ciudad de Oriente, digamos, ya que lo que vimos fue una muestra alrededor de Tokio. Es interesante que hay un gran esfuerzo por el racionalismo en un país como por Corea, que promulgó el alfabeto coreano. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que un rey puede precisamente imponer un alfabeto? ¿Por qué se necesita imponer un alfabeto? ¿Cuál es la virtud del alfabeto coreano? Efectivamente, cuando se visita Japón, a uno le muestran cómo hay una desesperación de la gente que en el proceso de educación y sobre todo educación hacia el mundo comercial, por ejemplo, las secretarias, tenían que aprender el kanji, tenían que aprender los alfabetos chinos y precisamente tanto en Corea, en el siglo XV, como estamos viendo ahí,
como en Japón, sobre todo en el siglo XIX, pues, se han tratado de simplificar los alfabetos y los caracteres ideogramas para conseguir algo que sea literalmente mucho más fácil. Corea efectivamente es un país interesantísimo, también un sándwich entre Japón y China, son víctima de esos dos vecinos poderosos, pero con una gran personalidad y con una gran identidad. Seúl es una ciudad enorme en la antigüedad y una ciudad con grandes recursos naturales, con grandes proyectos urbanos en el siglo XX, que algunos de ustedes conocerán, la recuperación de un gran río y con efectivamente una gran situación precisamente de palacios centrales, como pasa en las ciudades chinas y japonesas. Vietnam también es una ciudad, digamos, Vietnam tenía Hue en la zona central de Vietnam, una ciudad imperial, había emperadores que después fueron depuestos por los franceses en el siglo XIX, una ciudad imperial con lo mismo, con ese esquema de murallas y castillo en la zona central, digamos, ahí vemos precisamente la ciudad prohibida también en Vietnam. El modelo chino, es decir, se movió hacia Corea, se movió hacia Japón, pero también se movió hacia Vietnam. Aquí vemos precisamente algunos aspectos de esa extensión de esos modelos. En todo caso, antes de los europeos, las ciudades asiáticas tenían una personalidad, vemos efectivamente, como vemos aquí en estos casos, sigue existiendo una ciudad amurallada, sigue existiendo unas grandes eh, espacios imperiales o espacios del poder, unas grandes puertas, pensemos en las puertas romanas, en la Roma cuadrata de la Roma histórica, una ciudad como Lahore en el actual Pakistán, ciudad musulmana, es una ciudad medieval literalmente, llena de calles, digamos, precisamente enredadas y una ciudad amurallada y una ciudad con su palacio en una zona central. Digamos que el palacio sigue siendo como una herencia de ese mundo medieval. Recordemos de lo que hablábamos de las ciudades medievales cuando hablábamos de José Luis Romero y los modelos de la ciudad medieval. Aquí está precisamente. Lahore tiene una serie de fuertes y fuertes y fuertes, que es una ciudad que es un patrimonio de la humanidad bellísima, muestra precisamente ese papel, digamos, del mundo feudal antes de, digamos, del mundo colectivo. Aquí están 256 hectáreas, una ciudad con 13 puertas. Irán, precisamente, capital de Irán, es una ciudad también interesantísima en esta historia urbana, en cuanto que Teherán se transforma también varias veces, tumba sus murallas, digamos, grandes barrios, una ciudad con grandes sectores, un barrio dirigido por un anciano, muy interesante. Los ancianos se enfrentaban entre ellos. Los habitantes dudaban a la hora de ir a otro barrio que no fuera el suyo. Pensemos precisamente lo que hablábamos de las localidades y de las UPZs, de la afiliación urbana que nosotros tenemos. Interesantísimo. Con esa gran extensión de ciudad, la ciudad tenía enormes cantidades de jardines. Efectivamente, una ciudad llena de frutas, y una asociación muy interesante. Precisamente emperadores como Nasreddin Shah en el siglo XIX, precisamente renovó de acueductos, los famosos Qanat, son los acueductos que tiene precisamente con captura de agua subterránea en el mundo musulmán, sumamente importante en esa ciudad. Y también muy importante que este señor empezó a adoptar también medidas estilo Osman, las grandes avenidas rectilíneas que estaban haciendo los franceses y al final del siglo XIX las empezó a aplicar en Teherán. Entonces, que estas ciudades también tenían, Irán, distinto de lo que hoy en día los ayatolas tienen, enemigos números uno de Israel, grandes poblaciones de barrios de judíos y zoroastrianos, otras religiones. Había una tolerancia importante. Entonces, aquí vemos efectivamente que Asia tiene pues una variedad de ciudades. Una muy, muy famosa es la capital del mundo de Tíbet, hoy en día dominada por los chinos, que tomaron la nacionalidad de Tíbet, sacaron el Dalai Lama, y Lhasa es una ciudad de un gobierno budista. El Tíbet era un gobierno donde los sacerdotes y frailes budistas eran igualmente los funcionarios públicos, digamos, evidentemente se trataba de un estado teocrático, donde la ciudad Lhasa era digamos, una especie de Roma, una ciudad con grandes palacios y monasterios budistas, y efectivamente una ciudad extraordinariamente concentrada en religión. Alguno de ustedes está trabajando precisamente sobre la relación entre ciudades y arquitectura religiosa. En todo caso, parte de lo que tenemos que ver con el caso de Asia, pero también con el caso de África, ya lo vimos con el caso de América, es en qué medida los imperios coloniales eran unos enclaves. Digamos, como al llegar los portugueses, o llegar los holandeses, llegar efectivamente los ingleses, los franceses, etcétera, van poco a poco, entre comillas, descubriendo Asia, desde Occidente a Oriente, se van efectivamente situando intereses de cómo crear una ciudad puerto, como la ciudad de Malaca. Malaca precisamente queda precisamente en la península donde está Singapur. Las fortalezas son fuertes de los portugueses para precisamente hacer esas
operaciones comerciales. Ellos tenían enclaves en Goa, en la India, en Ceilán, en Sri Lanka, etcétera, y efectivamente nada menos que el de vecino a Hong Kong, en la ciudad de Macao. Macao y Hong Kong son los puertos. Hong Kong ocupado por los ingleses en el siglo XIX y Macao ocupado por los portugueses desde el siglo XVI. Son enclaves a través de los cuales los europeos tenían precisamente negocio con Asia. Digamos, hoy en día precisamente tenemos un gran conflicto político y social e ideológico precisamente en Hong Kong, y que tener un estatuto independiente de Hong Kong es muy difícil mantener ese equilibrio con relación al poder enorme que tiene China sobre la ciudad. Entonces estamos viendo cómo precisamente también estas dos ciudades, China, Macao y Hong Kong, que son relativamente cercanas, que están en parte sobre islas y en parte sobre penínsulas, están siendo comunicadas hoy en día por túneles submarinos precisamente para crear un conjunto urbano absolutamente futurista, importantísimo en esas ciudades. En todo caso, el punto interesante es que los europeos quieren hacer negocio con Oriente y fundan ciudades para hacerlo. Efectivamente, en todo caso, los españoles quieren hacer lo mismo. En el siglo XVI llegan los españoles a las Filipinas. Aquí está una imagen de Manila en el siglo XVIII. Manila era una especie de Cartagena de Indias, pero puesta en el Pacífico. Recordemos que había un tráfico con el galón de Manila. Era un galón que iba precisamente con carga hasta Acapulco, desde México hasta las Filipinas, y que llevaba precisamente ese comercio. Esta era una ciudad occidental, una ciudad española hecha en Asia, algo absolutamente notable. Esto fue desafortunadamente destruido por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial de los norteamericanos sobre los japoneses, y entonces quedan muy pocas cosas de la vieja Manila en la Manila contemporánea. Los holandeses, como lo vimos, crearon varias compañías de comercio para el Atlántico, pero también para el Pacífico, y también fueron desplazando a los portugueses, primero del Japón, y luego precisamente de la zona de las especias. Efectivamente, ellos fueron creando entonces una situación cada vez más fuerte de flota marítima, comercial, también militar. Esa compañía de las Indias Orientales, la Ostindische Company, precisamente pues era absolutamente poderosa, y precisamente aquí vemos las imágenes de los holandeses comerciando con los japoneses desde el siglo XVII. Yakarta, la actual Indonesia, precisamente es una ciudad que era holandesa, incluso con canales, como la Nueva Ámsterdam del siglo XVII. Efectivamente, los holandeses estuvieron en Indonesia hasta que los portugueses, los japoneses lo sacaron en la Segunda Guerra Mundial. A su vez, los franceses estuvieron en Indonesia, en Indochina, desde finales del siglo XIX. Una ciudad como Saigón tiene trazados de avenidas al estilo francés y tiene catedrales católicas al estilo francés. Efectivamente, lo que es interesante entonces es que la ocupación francesa de Indonesia pues trató también de llevar algunos modelos de urbanismo occidental. Alguno de ustedes está trabajando sobre Singapur, y Singapur la toman los ingleses en el siglo XIX, tenía ya unos antecedentes chinos, precisamente se vuelve un enclave muy importante donde se crean fuertes y se crea un urbanismo. Ese espacio de la ciudad contemporáneamente es muy pequeño, razón por la cual la ciudad es extraordinaria en términos de la utilización enorme del suelo y la gran densidad de población. Los ingleses entonces van detrás de los portugueses y de los holandeses y de los franceses, desplazándolos en la India. Una ciudad como Calcuta, ustedes ven ahí precisamente el gran fuerte que hacen los ingleses. La Compañía de las Indias Orientales de los ingleses también crea un fuerte, pero es una ciudad popular donde precisamente Sor Teresa de Calcuta vivía, una ciudad donde los ingleses quieren hacer grandes edificios públicos, como ustedes los ven acá, para mostrar su dominación en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, ciudades que costaba trabajo precisamente tener un control. Un caso muy interesante precisamente es Shanghái. Shanghái, que es una de las grandes ciudades del mundo contemporáneamente, precisamente desde finales del siglo XIX fue poco a poco, digamos, invadida por comerciantes y por empresarios occidentales que fundaron ahí bancos al lado del río, fueron creando una ciudad europea, una ciudad occidental al lado de la ciudad China. Entonces Shanghái siempre fue una especie de, llamémoslo cáncer, o una especie de cuerpo extraño, algo muy, muy distinto en términos culturales y técnicos, lo mismo que pasa con Hong Kong. Entonces el imperialismo generó efectivamente esas guerras del opio, siglo XIX, terribles, en que los ingleses obligaban a los chinos a comprarles opio, una cosa terrible. Efectivamente,
Shanghái estaba dividida entre franceses, ingleses y norteamericanos. Efectivamente tenían entonces una presencia muy importante internacional. Hoy en día Shanghái sigue siendo una ciudad extraordinaria en términos de su extensión, su arquitectura, sus puentes, sus jardines, su mezcla técnica. Digamos, este barrio, el famoso Bund, es una imagen de los años 1920 y 30 en que la ciudad tenía todas las imágenes de la occidentalidad, ¿no? Una ciudad occidental puesta en China con algunos habitantes chinos, pero efectivamente con banqueros occidentales y con un capitalismo fundamental. Ustedes ven ahí entonces cómo había hoteles, cómo había elementos financieros, cómo había elementos operativos occidentales metidos en China, en esa ciudad que era Shanghái. Entonces, efectivamente, el Raj inglés es el imperio británico en el mundo de la India, precisamente. Inglaterra fue encontrando cada vez más difícil controlar a la India, y aunque creó un servicio civil indio para poder gobernar a través de ellos, efectivamente era necesario ir creando como unos elementos como de mayor posibilidad de controlar esa diversidad de pueblos, etnias y movimientos políticos que se fueron evolucionando hasta llegar a precisamente hasta Gandhi. En todo caso, ciudades como Madras, que cambió su nombre a Chennai, o Mumbai, que cambió su nombre a Mumbai, precisamente tienen tradiciones en que empiezan siendo portuguesas y acaban siendo inglesas gradualmente. Un cambio muy importante es el que pasa con Delhi. Delhi tenía la vieja Delhi y por eso está la nueva Delhi. Precisamente a principios del siglo XX los ingleses deciden hacer un gran concurso y una gran construcción de una nueva capital. Digamos, aquí está la vieja Delhi medieval. Y aquí está la nueva Delhi imperial o imperialista, precisamente con un trazado. Pensemos en Washington, pensemos en Brasilia, que va a ser precisamente la expresión del imperialismo y el poder. Aquí vemos la gran cantidad de avenidas y espacios públicos y edificios públicos con los cuales los ingleses quieren demostrar precisamente su control político, cultural de la India. Estas son imágenes de esa arquitectura o urbanismo del imperialismo británico en una ciudad como esta. Y algo parecido pasa precisamente con los reyes de Tailandia. Hoy vemos como el rey de Tailandia, que tiene muchísimas novias, que gasta mucho dinero y que es muy escandaloso. Esos reyes de Tailandia han tenido poder desde hace siglos, han hecho avenidas también del estilo francés, como Haussmann, como en Campos Elíseos, etcétera, en una ciudad como Bangkok. Digamos que lo que es interesante entonces, evidentemente, esa forma como ha querido copiar de un paso, de un mundo a otro, este urbanismo. Vamos a ver entonces ahora una segunda presentación que tiene que ver con las capitales. ¿Estás viendo, Gabriela? Sí, sí, señor. Ahí estamos viendo la presentación. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a ver de una forma general este problema, este asunto. Ya lo hemos tocado muchas veces en muchas sesiones. De hecho, de muchas de estas ciudades hemos hablado, pero ahora vamos a tratar de entenderlas como un problema o como un proceso de gestación. ¿Cómo es que se crea una nueva capital? ¿Por qué se crea una nueva capital? ¿Quién impulsa una nueva capital? ¿Dónde se hace? ¿Cómo se hace el proceso para concebirla y para hacerla? ¿Cómo funciona una nueva capital? Han aprendido unas nuevas capitales de otras. Entonces aquí hay una serie de nuevas capitales en distintas partes de la historia. Alguno de ustedes está trabajando sobre San Petersburgo, de la cual ya hemos hablado. Pero aquí vamos a ver entonces ciudades que tienen que ver con la antigüedad, como Constantinopla, y luego ciudades orientales, ciudades en distintas partes, incluso ciudades en América y ciudades en África. Digamos que esta muestra de ciudades, que podría ser mucho más extensa, precisamente podría mostrar como el sueño de una nueva capital, como para Alejandro Magno, Alejandría, sin duda ninguna ciudad extraordinaria. Shanghái, que la acabamos de ver, Constantinopla, que la hemos mencionado muchas veces. Muy interesante el caso de Bagdad. En Bagdad tiene un gran paralelismo con Córdoba. Hay Antonia Tarditi está haciendo un trabajo sobre la mezquita de Córdoba, que es una ciudad
Córdoba, como dije, simultánea, coetánea y competidora y coordinadora con Bagdad. Muy interesante el momento del esplendor musulmán, ese momento del siglo VIII. Ciudades como Filadelfia, heredadas precisamente de ese incendio de Londres del siglo XVII, San Petersburgo, de la cual ya hemos hablado, Washington ya hemos hablado. Vamos a hablar también de nuevas capitales que tienen procesos de concurso muy particulares, como los que estamos mencionando ahí, y se me está poniendo el nombre de alguien que tiene que ver con ellos, que es o su diseñador, o su promotor, o su dueño. Digamos, Constantinopla, como dice Bonaparte, pues es muy importante por su situación. Estambul es muy importante en su sitio. Efectivamente, Bizancio tiene una antigüedad superior a la del mismo rey Constantino, el emperador Constantino, donde los griegos ya habían fundado una ciudad, y después los romanos. Efectivamente, ese puerto era un puerto importantísimo para el contacto entre el Mediterráneo y el Mar Negro, pero también entre Europa y Asia. Efectivamente, entonces, ese lugar empieza a ser fácilmente fortificado por su geografía. Vemos que estar situados en este sitio precisamente permite un riesgo, pero también una oportunidad política extraordinaria. Esas sucesivas murallas de Constantina y esos sucesivos manejos de los ríos y los acueductos permiten entonces una ciudad que va creciendo gradualmente en esta dirección. Y precisamente este borde marítimo le permite también tener unas instalaciones portuarias sumamente importantes. Digamos, es que hay que entonces tener muchísimos esclavos para construirlo. Los esclavos de San Petersburgo son muy importantes en la historia que ustedes conocen. Hay que construir con esclavos godos, quiere decir esclavos alemanes, por el emperador Constantino la ciudad. Efectivamente, construir una Roma de Oriente era muy importante para tener un control de esa región. Digamos, además, esa Roma de Oriente se va a volver una Roma cristiana con unas características muy importantes. Entonces, esta polis, Basileusa Polis, en la ciudad del rey, del Basileo, que se va a volver fundamental durante mucho tiempo. Entonces, estos emperadores bizantinos tienen una guardia de protección de los emperadores bizantinos, son precisamente escandinavos, son vikingos. Y entonces, digamos que la capital imperial es ser con unas características copiadas de Roma, porque tiene también 7 colinas, porque también tiene que tener acueductos, porque tiene que tener también precisamente un hipódromo, donde tiene grandes desórdenes políticos, precisamente enfrentar al emperador. Hay muchísimos monumentos que vienen de la antigüedad, que se traen para enriquecer desde Atenas, por ejemplo. Constantino entonces quería hacer una capital imperial. Es claro el interés del emperador con relación a su capital. Muy importante las instituciones del hipódromo, el tribunal y la universidad. Pensemos que el tribunal tiene que ver con ese papel que le dio los emperadores romanos precisamente a la codificación de la ley romana, el fundamento del derecho que hemos heredado de los romanos. Muy importante el hecho de que los bizantinos, digamos, establecen una universidad que es fundamental como la continuación antes de que se funden las universidades medievales de la antigüedad clásica y precisamente las universidades del medioevo que se fundan en París y en Italia en los siglos XII y XIII. Y muy importante el hipódromo, donde precisamente había una cantidad de acción política y acción no solamente de recreación de la ciudad. Hay una academia de teología muy importante. El papel de la religión en Bizancio es sumamente importante por el matrimonio de la Iglesia y el Estado durante el Imperio Bizantino. Entonces, como vemos acá, esos barrios, por ejemplo, el barrio de Pera, era un barrio donde estaban los venecianos. También había otro barrio donde estaban aquí estaban los genoveses. Había otro barrio donde estaban los venecianos. Tanto Venecia como Génova competían por ser los operadores, digamos, del comercio de Bizancio. Eran mucho más cercanos los genoveses que los venecianos a Bizancio. En todo caso, lo que aquí vemos sucesivamente es esa cantidad de elementos que van apareciendo precisamente en las distintas murallas, muchísimas murallas, precisamente las cadenas. Por ejemplo, con estas cadenas ustedes ven cómo esto pasó también en Boca Chica, la entrada de la bahía de La Habana o la entrada de la bahía de Cartagena. Con una cadena se impedía el paso de los barcos enemigos. Había precisamente proyectos de puentes o estos proyectos. Por ejemplo, el mismo Leonardo da Vinci fue invitado a un concurso de puentes en el siglo XVI. Evidentemente esto era muy importante. Hoy en día aquí hay túneles y puentes en ejecución extraordinarios. Esta zona es de una gran sismicidad. En todo caso, la topografía, la forma de este lugar es absolutamente extraordinaria para esto. Muchísimos kilómetros de murallas. Efectivamente, esto explica la supervivencia también del Imperio Bizantino para defenderse a pesar de los ataques durante siglos de sus atacantes. Este mapa
ustedes lo verán con más detalle, tiene después la gran cantidad de avenidas que había internamente, la cantidad de mercados, la cantidad de plazas, la cantidad de cisternas, la cantidad de foros que tenía la ciudad, digamos, era una nueva Roma. Aquí estaba precisamente la zona del Palacio Imperial, el hipódromo, etcétera, Hagia Sofía, etcétera. Pero efectivamente la ciudad tenía muchísimos barrios y muchísima importancia con una infraestructura urbana notable que permitía que precisamente resistieran un tiempo muy importante. Entonces la ciudad se vuelve una ciudad con una personalidad histórica única. Digamos, hoy en día todavía se habla de los personas de Estambul, los antiguos habitantes de Estambul, como los rumíes, precisamente los rumíes, porque esta ciudad se llamaba Roma, eran como que consideraba que eran como unos romanos. Fue precisamente la ciudad más poblada de Europa por muchos siglos. Efectivamente, en todo caso, es una ciudad que sigue siendo muy importante actualmente. La ciudad se pasó de ser cristiana a ser musulmana en el siglo XV, con muchísimas mezquitas, con muchísimas escuelas de sufíes, quiere decir de discípulos, de centros de reunión de los musulmanes. Efectivamente es una ciudad donde el mundo musulmán también adaptó muy fuertemente la idea de ciudad comercial, tener muchísimos bazares. Esos bazares fueron muy importantes, como fueron también muy importantes los baños turcos, los baños que adaptaron los turcos de los baños romanos, y la forma como había, digamos, precisamente servicios públicos muy importantes. Entonces, esta ciudad, pues efectivamente es una ciudad maravillosamente compleja en su historia y, digamos, reiterativa del tema de cómo en una misma ciudad se superponen distintas sociedades, distintas edades técnicas. Ya hablamos hace un momento de estas antiguas ciudades de la China, cómo estas ciudades tenían precisamente esa estructura muy ordenada, cuadrada, y cómo esas ciudades entonces precisamente produjeron ese modelo por muchísimos siglos. Ustedes ven ahí la forma como a lo largo del tiempo estos modelos sobrevivieron. Efectivamente, como estas dinastías llevaban los modelos de ciudad de una parte a otra y se extendían. Entonces, estas ciudades efectivamente entonces tenían una digamos, importancia enorme en el comercio, pero también están presentes en la literatura. Estos viajeros, tanto Batuta como Marco Polo, nos hablan de las ciudades más grandes del mundo, mucho más grandes que las ciudades europeas. Efectivamente, entonces, China tuvo no una, sino muchas capitales históricas. Esto es también muy interesante de entender de esa, digamos, talones de Aquiles de las ciudades a lo largo de la historia. No hay una única capital que mantenga su primacía, al contrario, digamos, las ciudades han ido compitiendo y desapareciendo a lo largo de la historia por una cantidad de razones que nos muestran cómo esto desaparece o aparece. Bagdad precisamente tiene que ver con los califas. Bagdad está situada acá. Antonio Tarditi está haciendo el trabajo sobre Córdoba, que estaba situada acá. El califato de los abasíes precisamente era un califato donde había una importancia dramática del comercio, la conversión cultural de la antigüedad en lo occidental, y efectivamente de un control de la relación entre Oriente y Occidente fundamental. La ciudad se planeó por uno de sus califas, precisamente como una ciudad circular, una ciudad completamente nueva, al lado del río. Efectivamente, esta ciudad tenía entonces una condición de ser una nueva Babilonia. Dijimos en la antigüedad que Babilonia había sido la gran ciudad de 500.000 habitantes, extraordinaria. Efectivamente, entonces, este califato pues era un califato que tenía la idea de tener una ciudad con un gran confort, efectivamente donde tenía una mezcla de culturas y de tradiciones. Por ejemplo, había judíos, y efectivamente entonces estaba copiando la idea de ciudad circular de unas antiguas ciudades sasánidas, o sea, el imperio persa, con avenidas radiales y edificios de gobierno. La ciudad tenía mármol, tenía muchos parques y villas, era una ciudad muy elegante, tenía efectivamente un muro que la protegía. Efectivamente, en todo caso, la ciudad era un centro político de 700.000 habitantes, pues era algo enorme. Efectivamente, un gran bazar, una gran cantidad de mezquitas y palacios, una gran cantidad de población en distintos lados. Aquí vemos los barrios, esta ciudad organizada. Hay pocas ciudades del mundo que se han organizado en forma circular. Una de ellas es Karlsruhe, en la zona de la frontera entre Alemania y Francia, es una ciudad del siglo XVIII. Pero es muy interesante la forma de poner el palacio en el centro, los jardines en esta zona alrededor del palacio, efectivamente tener los desarrollos en la parte periférica, posiblemente crecer hacia la periferia, porque un poco la pregunta es cómo crecer. Cuando se habla del Hospital de Venecia, que planeó como Hospital Moderno Le Corbusier, las ideas que tuvo Le Corbusier fue hacer que el hospital pudiera crecer en forma como de un caracol, ir creciendo desde el centro hacia afuera. Digamos, ese problema del crecimiento lo planteó también la cuadrícula de las ciudades hispanoamericanas, cuando vemos que hacia el exterior se puede crecer. En todo caso, había cristianos y musulmanes, y aquí está precisamente un detalle de cómo era un sector urbano
cómo estaban las distintas calles, las distintas viviendas, los distintos edificios. Afortunadamente la ciudad fue destruida en un momento determinado por los invasores en tártaros y entonces pues no conocemos esa ciudad, pero esta ciudad es una ciudad bellísima en el sentido de, si ustedes, es una ciudad jardín, y efectivamente pues hay un orden en general muy importante, hay como un sentido de orientación sumamente claro. Es una ciudad con un sentido estético y político muy claro. Aquí está la destrucción por los turcos de la ciudad y digamos la ciudad duró 300 años, digamos que fue un sueño que duró muy poco tiempo. Aquí está el sitio de Bagdad. Efectivamente hay sucesivas invasiones, digamos, aquí lo estamos viendo para situarnos en ese sentido. Cuando pensamos en un país como Australia, pensamos efectivamente en unos granjeros, en unos presidiarios que van, digamos, los mandan a la isla más lejana posible para que no molesten. Y entonces el tema es cómo hacer un país, crear ese país un sentido de identidad y cómo crear precisamente un arbitraje entre provincias como Melbourne y Sydney que están compitiendo entre ellas. Entonces Canberra es una ciudad pequeña, es la capital de un estado que es federal, que es Australia. Fue seleccionado hace realmente un poquito más de 100 años apenas. Lo interesante es que es una ciudad completamente planificada y además es una ciudad jardín. Cuando Canberra se planea, efectivamente se está haciendo en el momento en que los paradigmas de urbanismo europeos y norteamericanos tienen que ver con la ciudad jardín, una ciudad verde esencialmente. Entonces aquí tenemos precisamente un plano de Canberra, precisamente donde está un gran lago artificial. Pensemos que esto lo copió después una ciudad como Brasilia, era una ciudad alrededor de un lago, para lo cual pues hicieron una represa y por lo cual hay un sistema de parques muy notable y tener unos sistemas de avenidas muy, muy amplias, copiadas de ese urbanismo del siglo XVIII, XIX, ese urbanismo barroco, que después le ponen árboles, que ya lo hemos visto, tener muchos barrios de diplomáticos y varios de edificios públicos, como lo estamos viendo ahí. Entonces hay un concurso internacional que se lo gana un arquitecto de Chicago, digamos, en cierto sentido ya hay un movimiento internacional de arquitectura. En todo caso, se llevan eh, árboles de todo el país, se quiere volver la ciudad como una ciudad que recoge toda la muestra botánica del país, se crean las instituciones nacionales de parlamento, de gobierno, etcétera. Efectivamente, entonces, en esa ciudad se crea una situación donde hay que tener efectivamente una condición de vida distinta. Entonces, se ceden unas tierras, este es un territorio como el distrito capital, que es independiente, que es distinto. La vez pasada alguien preguntó, Botero, precisamente sobre el origen del distrito capital en Bogotá. El distrito capital se creó en 1954, el distrito especial como un territorio independiente de Cundinamarca. En todo caso, interesante es que se ha adoptado el mecanismo del concurso. El concurso es una metodología que se usa en la comunidad de la arquitectura para conseguir las mejores propuestas. Y pregunto aquí, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de hacer concursos arquitectónicos o concursos urbanísticos? ¿Qué riesgos, qué ventajas tiene, qué costos tiene hacer un concurso? Entonces, ventajas y desventajas de hacer concursos urbanísticos y arquitectónicos.
Efectivamente, los concursos de arquitectura tienen una larga historia y una larga eh, situación de incubación y de aplicación muy interesante. Entonces van a ver que precisamente cuando asistan a la conferencia sobre el centro del Japón, van a entender un poquito la importancia del diseño, pero también la importancia de los procesos de selección de los arquitectos, la importancia de los procesos de incubación de los diseños. En todo caso, en una ciudad como Canberra, digamos, es claramente una ciudad burocrática, una ciudad institucional. Aquí vemos imágenes de esa creación de la ciudad y, digamos, algunos de los temas históricos interesantes en un país como Australia, estamos viendo en el caso de Popayán, precisamente ese conflicto entre los indígenas y que reclaman la tierra, reclaman los habitantes originarios del país. Lo que viene después, digamos, que lo que es interesante también, entonces, es el carácter de esta ciudad. Hay muchos museos, hay muchas embajadas, digamos, algo parecido le pasa a una ciudad como Ankara, que la vamos a ver ahora. Y vemos entonces el carácter de esa ciudad. Y definitivamente no es una ciudad para el público común. Seguramente yo estoy viviendo en Ankara, en Ankara o en Brasilia o en Canberra porque soy un funcionario público, porque soy un diplomático, pero no hay ninguna otra razón para que yo vaya allá. La transformación de Brasilia precisamente ha sido importante a través de varias décadas porque la ciudad creció por encima de lo planeado. Canberra ha sido mucho más controlada y Brasilia se ha descontrolado. En todo caso, la ciudad ha podido conservar como esa estructura, esa imagen estamos viendo ahí, en ninguna medida es una especie de ciudad controlada, una ciudad muy artificial, una ciudad posiblemente muy aburrida. Digamos, los distintos barrios de la ciudad tienen unos centros y tienen, digamos, ejes. En todo caso, tienen unos espacios institucionales de la ciudad que están ahí caracterizados. En un momento veíamos la situación de Nueva Delhi, que precisamente se cuenta aquí básicamente en esas distintas etapas de creación de la ciudad, en que precisamente la formulan los arquitectos urbanistas y la van realizando varias décadas sucesivas. Efectivamente, esos diseños iniciales tienen avenidas monumentales, digamos, grandes nodos, grandes sitios donde hay unos obeliscos o donde hay unos visuales muy importantes. Pensemos en los papas en Roma del siglo XVI, pensemos en las grandes avenidas de Washington. En todo caso, es la sede del gobierno y en ese sentido es una ciudad con un papel, digamos, histórico, ideológico muy importante. No es una ciudad con vivienda de interés social, no es una ciudad con edificios de oficinas, sino es básicamente una ciudad de edificios institucionales donde hay efectivamente una serie de elementos simbólicos muy importantes. Esto se inauguró en Inglaterra en el año 31, unos pocos años antes de la independencia, que consiguió precisamente. Digamos que lo que es interesante es como es un intento tardío de Inglaterra de crear una ciudad que controlara, digamos, ideológicamente a la ciudad. Digamos, en todo caso, lo que es interesante es ese contraste precisamente entre lo que había al lado de la ciudad que hay, a la cual no le pone atención, una ciudad nueva que quiere hacer precisamente con un gran sistema. Ahí está precisamente la ciudad antigua hecha por los emperadores mogoles y efectivamente la ciudad nueva hecha por la zonificación de la ciudad nueva. Digamos, en el gran sentido, uno diría que hay una gran insensibilidad o no hay ninguna coordinación o no hay ningún interés en relacionar la ciudad nueva imperial, digamos, inglesa con la ciudad histórica india. Digamos, lo que estamos viendo ahí en Calcuta, que es otra ciudad muy, muy importante en el oriente de la India. Precisamente esa ciudad había funcionado como capital del país y precisamente los ingleses querían desplazar la capital en ese sentido hacia Delhi, darle importancia a Calcuta y entonces administrar el país desde una ciudad más central.
En un país como Turquía, en el siglo XIX, se da precisamente también una transición muy importante porque se genera precisamente una rota militar de Turquía en la Primera Guerra Mundial, aliada de Alemania y aliada de Austria. Y entonces uno de los generales del ejército turco, Atatürk, Mustafa Kemal, decide convertirse precisamente en el líder del país y modernizar al país, desislamizarlo, digamos, o por lo menos crear una comunidad mucho más laica, modernizarlo y occidentalizarlo. Y uno de los temas es darle el papel de capital a Estambul, del cual ya hemos hablado, importantísimo, histórico, profundo, arraigadísimo, y dárselo a una capital nueva que es Ankara. Entonces quieren tener una ciudad, hoy en día es la capital del país, con 5 millones de habitantes, donde van a estar los ministerios, donde van a estar la administración pública, donde se va a planear digamos, la administración moderna. La ciudad la diseñan los arquitectos alemanes de 1932, de Janssen, arquitectos alemanes. Los arquitectos alemanes ya estaban teniendo un urbanismo mucho más moderno que el de los arquitectos ingleses en el caso de Canberra. Unas de estas ideas tenían que ver con Ciudad Jardín, pero otras tenían que ver con la modernidad, con grandes ejércitos, digamos. Digamos que estos sectores modelan precisamente sobre ideas urbanísticas occidentales, que no son turcas, para tratar de crear una ciudad entonces nueva. Aquí vemos entonces estas etapas de creación. Y efectivamente, la ciudad es una ciudad con unos paradigmas urbanísticos que vienen de afuera y con un idea de modernización impuesto de arriba para abajo. La misma situación se da con Nehru y Le Corbusier. Nehru era el primer ministro de la India después de la muerte después de la independencia de la India, la separación de la India de Pakistán en 1946-48 y la muerte y el asesinato de Gandhi. Entonces Nehru, papá de Indira Gandhi, precisamente un gran fundador de la India moderna, quería crear unos símbolos de modernización de la India. Es un país de castas, es un país de muchísima tradición. Entonces, Chandigarh ya se halla una ciudad nueva en el norte del Punjab, una zona del norte de la India. Se había encargado un arquitecto norteamericano polaco que murió en un accidente de aviación, y por eso lo encargaron por el camino entonces a Le Corbusier. En todo caso, la India tenía una tradición muy fuerte de planeación de ciudades, así como había modelos de planeación de ciudades chinos, ciudades cuadradas, también había unos modelos de tratados arquitectónicos antiguos de planeación de ciudades en la India. Digamos que efectivamente entonces muere Novicki, este arquitecto que se encarga entonces a Le Corbusier hacer esta ciudad. Le Corbusier conoce, precisamente Le Corbusier estaba en ese momento diseñando en el año 47, 48, 49 el piloto de Bogotá. Estas dos historias se empatan. Es uno de los grandes palacios, uno de los grandes públicos de Chandigarh. Le Corbusier no solamente hizo el plan urbanístico de Chandigarh, sino diseñó sus edificios, lo mismo que pasó con Brasilia, que vamos a ver ahora más adelante. Y lo quiso hacer como edificios muy simbólicos de la modernidad, pero la modernidad, digamos, adaptada al caso de Chandigarh y al caso de la India, con edificios muy particulares y de una gran importancia, en los cuales intervinieron, por ejemplo, Salmona y Germán Samper, dos arquitectos colombianos muy destacados. Digamos que aquí Le Corbusier aplicó entonces la idea de utilizar los conceptos de los congresos internacionales de arquitectura moderna, que tenía que ver con las vías y los peatones, las funciones dentro de la ciudad, de los centros cívicos. Y efectivamente Chandigarh, que estamos marcándola aquí, precisamente es una pequeña ciudad al norte de la India. Delhi, precisamente Calcuta está acá, la primera capital de la India. Delhi está en esta zona central. Digamos que lo que es interesante entonces es que Le Corbusier no le gustaban las ciudades jardín. Digamos que le parecía que los suburbios norteamericanos, que eran típicos de la ciudad jardín, eran, digamos, de aislamientos y necesitaba sentido de colectividad. Le Corbusier diseña entonces esculturas y monumentos. Chandigarh, el plan Mayer que había para Chandigarh era mucho menos radical que el que hizo Le Corbusier. Efectivamente, entonces, los planos Corbusier urbanos tienen efectivamente unos sectores muy interesantes que vamos a ver, donde hay una presencia muy grande de las tiras verdes, las zonas que conectan los sectores. Esto nos recuerda mucho lo que Le Corbusier estudió para Bogotá. Efectivamente, entonces, como la ciudad hoy en día es criticada muy fuertemente porque en un país de gran pobreza, al ser una ciudad nueva, donde automóviles, donde la gente monta en burro, o la gente camina, o la gente va en bicicleta, pues es algo que mostraba un contraste, digamos, de gran aprecio por parte de Le Corbusier.
Entonces, alguien dice que la ciudad estaba diseñada, pero no planificada. Sí, es muy cuidadosamente diseñados. No había una planificación en términos de la problema social, de la integración económica de los grupos sociales y de integración regional. Entonces, mientras Chandigarh es una ciudad para automóvil, hace muchísimo calor, entonces, pues, efectivamente, es una tortura esa ciudad, eh, precisamente por la falta quizá de arborización. En todo caso, aunque la ciudad se mantiene su estructura, digamos, lo que ha pasado históricamente critica muy profundamente. Y por eso es tan importante el caso de Brasilia para nosotros. ¿Por qué? Que Brasil decide hacer una capital nueva. Digamos que Brasil, que es un país muy, muy grande, los portugueses habían fundado la mayor parte de sus ciudades en la costa, como pasaba con las ciudades portuguesas en la misma península ibérica y como pasó con las ciudades portuguesas fundadas en África o en Asia durante la expansión portuguesa de los siglos XVI a XIX. En todo caso, precisamente por eso las ciudades brasileñas no estaban en el interior del país, sino colonizaban el interior. La vez pasada hablamos de la colonización antioqueña en el occidente de Colombia, cómo fundar ciudades en el interior. El proceso natural de fundación de ciudades en el interior de Brasil ha empezado en los siglos XVIII con unos personajes, digamos, autónomos que se llamaban los banderantes, eran como unos colonizadores que se metían por los ríos a buscar oro o a buscar efectivamente cacería, efectivamente a cazar indios, muy violentos en algunos casos. En todo caso, ellos fueron conquistando, descubriendo el Brasil interior en una forma, digamos, casual, digamos, no era un plan de gobierno, era una situación individual. Eso permitió darse cuenta que el interior del Brasil era un país muy grande que querían ellos colonizar. Entonces, ¿cómo colonizar es un problema? Y el otro problema es cómo modernizar al Brasil. Hemos hablado de la modernidad. El Corbusier llega a Brasil en 1936 porque lo invitan. El presidente Vargas, el ministro de Educación, Ipanema, era una persona que quería hacer unas grandes reformas en las instituciones brasileñas. Quería poner a Brasil como el último contemporáneo del siglo XX. Entonces se proyecta un edificio para el Ministerio de Educación que fue un hito. Este edificio es un clásico en la arquitectura moderna. Tiene esas persianas que ustedes ven en las fachadas, que son unos elementos móviles que permiten controlar precisamente la cantidad de sol que entra al edificio. El edificio no tiene aire acondicionado, tiene esos sistemas de control solar, llamémoslos bioclimáticos. Digamos, un día pensaríamos que esto es un edificio inteligente. En todo caso, tiene esa fachada está diseñada como un brise soleil, como un quiebrasol, donde hay elementos fijos, donde hay elementos móviles. Esto es muy interesante en el planteamiento que hacen con Niemeyer. Niemeyer era de Carioca, era de Río de Janeiro, joven, mucho más joven que Le Corbusier, pero modernista. Y Corbusier, suizo-francés, muy interesado en hacer una arquitectura moderna tropical, digamos, estaba ensayándose la modernidad en el trópico. Brasil podía adquirir una personalidad propia dentro de la modernidad. De hecho, en el 46 años después, una arquitectura brasileña en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, fundado en el año 32, donde se llamaba Brasil Build, y él construye, donde mostraba, para sorpresa de todo el mundo, que Brasil estaba haciendo una maravillosa arquitectura moderna, que después copian otros países, entre otros Colombia, y que precisamente tiene que ver con ese papel del Estado, creando muchos edificios, pero también el papel de la adaptación de la arquitectura moderna a muchos edificios en ciudades como Río, y después en proyectos como Brasilia. Digamos que los portugueses habían pensado en todo caso que era importante hacer una capital en el interior, no se había construido. Después, uno de los líderes de la independencia de Brasil, en 1821, propone que el Brasil debía tener una capital que se llamara Brasilia. Pero le corresponde a este señor, que era el hijo de una lavandera. Este señor tocó hasta los 15 años no tener zapatos, era pobrísimo, era un campesino de Minas Gerais, en su familia de origen, el apellido checo, Kubitschek es el apellido checo. Este señor era un visionario, un hombre que se hizo a sí mismo, fue político en Minas Gerais, y fue gobernador de Minas Gerais y después fue alcalde de Belo Horizonte, gran ciudad donde hizo grandes obras modernas, donde llamó a Niemeyer, se volvió un político aliado de los arquitectos, alguna combinación muy interesante, cosa que funcionó en el caso de París del siglo XIX, efectivamente, y que le funcionó a Le Corbusier en varios casos. Efectivamente, Kubitschek pensaba que la modernización de ciudades como Belo Horizonte o estados como Minas Gerais y después de países como Brasil con arquitectura moderna era muy importante. Había que mostrar que el país estaba en el futuro, que no estaba en el pasado, tenía capacidad de hacer cosas, que las podía hacer por ellos mismos,
que eso mismo le iba a dar su propia identidad, que construir su propia capital iba a ser muy importante. Entonces, digamos que la construcción se construye en el año 60 y se termina en el año 56, se termina en el 60, se construye en un tiempo sumamente rápido, hubo un concurso internacional muy importante y efectivamente en todo caso con un gran debate sobre cómo se decidió y también para poder construir la capital hubo que emitir billetes en cantidades, hubo una inflación enorme que creó un problema enorme en la economía de Brasil en las décadas siguientes. En todo caso, se construyó esa gran capital. Digamos que efectivamente en los años 60 y 70 también se estaban construyendo otras grandes capitales como Islamabad en Pakistán, como Abuya en Nigeria, como la capital de Malasia, Canberra ya se había construido y la capital de Birmania, entre otras, estamos viendo. En todo caso, como en Canberra, lo que planean los urbanistas que se ganan el concurso, se llamaba Lucio Costa, un urbanista de Río de Janeiro, plantea una gran laguna, el lago de Paranoá, y efectivamente planea una ciudad con una forma de pájaro, como dos ejes grandes. Un eje donde va a haber vivienda, donde está una serie de avenidas, donde hay muchos bloques multifamiliares a lo largo de todas las avenidas, un eje institucional donde están los funcionarios públicos, donde está efectivamente el Parlamento, la presidencia, los ministerios, etcétera. Y digamos que ahí hay un planteamiento que en el fondo tiene que ver con el urbanismo del movimiento moderno. El movimiento moderno quiere separar la vivienda de las instituciones. En la ciudad real nosotros sabemos que todo está muy revuelto. Digamos, y evidentemente ellos querían una ciudad con unas inmensas avenidas, con una situación de dominio del automóvil, con unas grandes distancias. Evidentemente, digamos, supone que las gentes tienen o transporte de buses o transporte de vehículos que no lo tienen después. En todo caso, el gobierno quería traer habitantes al interior del centro del país, estaban mal distribuida la población, la población vive en las costas. Efectivamente, aquí vemos la situación contemporánea, digamos que la ciudad planeada fue este eje principal donde están los grandes edificios que son maravillosos de la arquitectura moderna y aquí está la vivienda. Pero todo esto otro que creció, inclusive Tugurios, creció de una forma muy desordenada. O sea que el plan del concurso fue el concurso fue muy bueno para esto, pero después la administración pública y las presiones, por ejemplo, había pueblos de habitantes de la construcción y quedaron viviendo en los campamentos y esto se volvió un tugurio. Entonces, al lado de una ciudad de 0 kilómetros, súper elegante, súper modernista, patrimonio de la UNESCO, súper bien cuidada, con una arquitectura de dedo parado, y una ciudad informal, desorganizada, caótica, con problemas de tránsito, de pobreza, de violencia, de desintegración muy importantes y al lado de unos barrios donde al principio los habitantes vivían, digamos, muy aislados porque no había centros comerciales, no había comercio de calle de primer piso, no había barrio tradicional, sino una ciudad muy abstracta, muy fría, modernista, con bloques de vivienda. Digamos que poco a poco, digamos, hubo que llegaron más y más habitantes a Brasilia, más y más funcionarios con sus familias a habitar a Brasilia y con necesidad de vivir una vida, entre comillas, normal. Entonces Brasilia se volvió un poquito más humana y empezaron a surgir actividades de barrio, de surgir comercios, de surgir restaurantes, de surgir informalidad dentro de la ciudad. Digamos que esta bellísima esta teórica, pensemos en el Mall de Washington del siglo XIX y XVIII, con una gran anchura, con una zona verde amplísima, los edificios de los ministerios en los costados, los bellísimos edificios del Parlamento acá, la bellísima catedral. Niemeyer era marxista, era ateo y sin embargo construyó, era comunista, una gran catedral católica muy bella. Efectivamente la ciudad tenía entonces y tiene pues autopistas para no tener cruces vehiculares. Digamos, esta es la parte, entre comillas, bonita de mostrar. Aquí está el famoso lago al fondo. Pero en el fondo, entonces, realmente el resto de la ciudad no tiene ese orden y no tiene esa calidad. Los edificios en Brasilia, pues son unos clásicos de la arquitectura moderna, con una arquitectura con grandes estructuras, con grandes diseños de concreto, con gran paisajismo, con gran uso de las esculturas. En todo caso, lo que es interesante es que Brasil tenía ya dos ciudades capitales antes, Salvador en Bahía y Río de Janeiro, que estaban en la costa, que siguieron teniendo una gran importancia cultural. Este es el gran palacio presidencial, Palacio de la Alborada, donde la arquitectura, el paisajismo, los jardines, el agua juegan en una forma extraordinaria. En todo caso, lo que es interesante es que la ciudad tiene un valor monumental extraordinario. No hay duda ninguna que en términos de su estética, la ciudad es una ciudad maravillosa, bellísima, y efectivamente que tiene entonces pues una gran integración entre el urbanismo que hizo Costa, la arquitectura que hizo Niemeyer y el paisajismo que hizo Roberto Burle Marx, que era precisamente un arquitecto paisajista brasileño, genio, creador de la arquitectura paisajística moderna. Pregunta para todos ustedes acá. ¿Qué es la arquitectura paisajística
aporta, qué importancia tiene la arquitectura paisajística y qué aporta a alguien como Burle Marx. Bueno, efectivamente es muy interesante el aporte de Burle Marx a la arquitectura paisajística y a la modernidad. Interesante ver que Burle Marx era una persona que estaba muy interesada en la parte pictórica, en la parte gráfica de la modernidad. Tiene que ver, aunque nunca he visto esa conexión, pensemos que los jardines japoneses, los jardines Zen, son muy importantes en el sentido de control de la escala, escogencia de los elementos que forman parte del jardín, digamos, el valor gráfico, el valor de diseño que tiene un jardín. Marx empezó haciendo jardines para razas, para bancos, para familias, para apartamentos en ciudades como Río de Janeiro.
y fue finalmente quien se encargó de muchísimo del paisajismo que tuvieron esos grandes edificios públicos de Brasilia. Efectivamente, lo que nos muestra es que hay precisamente una posibilidad de intervenir en el paisaje, pero Borle-Marx lo hacía con una gran, digamos, atención. Por una parte, estudió con mucha atención el origen de las distintas especies botánicas de la Amazonia brasileña y de las distintas regiones del Brasil para utilizarlas en sus propios jardines. Y en segundo lugar, miró con mucha atención cómo es que se podía hacer la composición plástica, la composición de diseño, para conseguir que lo que aparecía fuera algo interesante. Y precisamente sus jardines son unas obras de arte extraordinarias. Digamos que Mayer, el arquitecto, murió de más de 100 años, un personaje también prolífico, hizo obras extraordinarias, entre otros participó en Naciones Unidas de Nueva York con Le Corbusier. Efectivamente, Niemeyer diseñó estas grandes cúpulas, precisamente edificios del Parlamento de Brasilia, que son clásicos literalmente de la arquitectura moderna. Aquí es claro que la arquitectura moderna no se puede realizar tan claramente, tan fácilmente en Europa, no lo pudo hacer Le Corbusier, sino limitadamente porque no se lo permitían. Lo que pudo hacer mucho más fácilmente, evidentemente, en América, un continente que estaba previsto para eso, a través de eso. La Catedral de Brasilia es Bueno, creo que se te cayó la conexión, Armando. Bueno, creo que ya estábamos finalizando la sesión. Entonces, como por último, queremos recordarles que no se les olvide llenar la encuesta de evaluación de los cursos, por favor. Igualmente, recuerden que mañana a las 7 de la mañana es el último plazo para la entrega de la comprobación virtual 2. Cualquier cosa, pues nos pueden ir escribiendo. Y pues retomando lo que comentábamos y comentaba Hernando al principio de la sesión, si desean participar en el concurso sobre el concurso, sobre la ponencia del arquitecto en el centro de Japón. Entonces, son un corto ensayo de 2 páginas acerca de reflexiones sobre lo mismo. Es como de los que quieren y desean participar y pues esto será como un bono en la nota final del curso. Entonces, eso sería como por último para recordarles y sería todo. Entonces, cualquier cosa, pues está pendiente.